Vamos a el Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, el versículo 29. Evangelio inspirado por Dios, escrito a través de Marcos, capítulo 9 y el versículo 29, en el nombre de Jesús. Lo vamos a leer juntos en el nombre de Jesús. Cuando lleguen allí digan amén. Marcos 9, 29. Léanlo todos conmigo. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Repita eso una vez más, toda la iglesia. Gloria a Dios. Ahora quiero que tome asiento, dando al Señor. Amén. Bueno, yo quiero hoy, con la ayuda del Señor, abordar una etapa más de una serie. Para el siguiente servicio trataremos otro tema que Dios ha puesto también en mi corazón, pero quiero ir avanzando en esta ocasión. Damos la bienvenida a todos los amigos que están aquí. ¿Cuántos se alegran por cada amigo? Fui hasta allá y hay varios amigos. Le damos a Dios un aplauso por la presencia también de nuestros amigos aquí. Gloria a Dios. Bueno, con base a este versículo leído, encontramos una revelación muy interesante y es una palabra que aparece allí, de la palabra género. Leíamos en Efesios capítulo 6, donde se hablaba de lo que se llama categorías o rangos o algún tipo de niveles en el ambiente del mal, pero acá encontramos otro detalle allí llamado género. Diga género. Quiero leer este mismo versículo en otras versiones de la Biblia, por lo menos en dos. Voy a leerlo primero en la traducción en lenguaje actual. En Marcos capítulo 9, versículo 29, lenguaje actual, la Biblia dice: Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Ahora, en Marcos capítulo 9, versículo 29, la versión Dios habla hoy, dice: y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración y una vez más diríamos ayuno. Es decir, que el Señor claramente al utilizar este término que en griego fue traducido como género, se traduce clase, se traduce estirpe, se traduce una categoría de espíritus malos o una clase de demonios, como dice esta versión, o una clase de espíritus malos, y cada una de esas clases tiene alguna forma como opera en contra de la raza humana, realmente no solo en contra de la raza humana, pero también en contra de la misma obra de Dios, de los que son de Dios. Así como Hebreo dice que los ángeles de Dios trabajan en favor de los que han de heredar la salvación, o sea, de los que son de Dios, también estos son en contraposición de toda la raza humana y por supuesto y con mucha más razón en contra de los que han de heredar la salvación. Tomé esta escritura de Marcos capítulo 9 como texto básico. ¿Por qué? Porque allí usted encuentra algo muy interesante y con base a una conversación que tuve ayer con un padre de familia desesperado, más o menos una hora estaba hablando con él y al final terminamos orando por su hijo. Me recordaba esta historia, que en esta historia de Marcos capítulo 9 usted encuentra un padre de familia atormentado de alguna manera implícita por un demonio, es decir, su hijo estaba poseído, pero él estaba sufriendo igual por esta situación, tanto que cuando Jesús le pregunta ¿hace cuánto le sucede esto?, el padre sin cavilar le dice desde niño, es decir, desde que él era un pequeñito fue atacado por este ser que la Biblia describe como un espíritu inmundo, como un espíritu mudo y sordo, dice la Biblia, y en Marcos usted después lo puede leer. Era un espíritu que oprimía, que obsesionaba y que poseía. Yo le explicaba que posesión significa que los demonios toman control del espíritu. Obsesión es cuando toman control del alma.
y opresión es cuando toman control del cuerpo. Y en este caso, en este joven, se veían las tres cosas de manera simultánea. Se veía de una manera simultánea como este muchacho estaba oprimido, porque la Biblia dice que lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua para matarlo. Es decir, cuando alguien es lanzado en el fuego, ya usted se imaginará las quemaduras que tenía, las heridas en su cuerpo. Además, en el agua, muchas veces el demonio quiso ahogarlo. Algo que me llama la atención es que dice literalmente que se estaba secando y que además donde quiera que le tomaba le sacudía con violencia, le hacía echar espumarajos y le hacía crujir los dientes. Es decir, lo tenía sordo, lo tenía mudo, no le dejaba comer porque se estaba secando, estaba atormentado de una manera horrorosa desde su niñez. Además de eso, le hacía crujir los dientes, le hacía echar espumarajos. Una escena de una posesión en la máxima expresión. Algo que me llama la atención aquí es principalmente el tiempo. Dice la Biblia que ahora ya era un muchacho, es decir, ya era un hombre entrado en la juventud. Y me llama la atención que la Biblia describe que este escenario espantoso comenzó a pasarle ¿desde cuándo? Desde que era ¿qué? Niño. Diga, cuando era niño. Muchas de las fuerzas del mal comienzan a atormentar a las personas desde cuando eran niños. Hay gente que es mucho más sensible al ambiente espiritual que otros. Hay otros que realmente tienen muerto su espíritu y no perciben el ambiente espiritual, no hay conciencia, muchos de ellos. Y hay otros simplemente que no tienen percepción espiritual. Aunque tengan vivo su espíritu, muchas veces no tienen como esa capacidad, esa percepción, lo que sería un don, el discernimiento de espíritu. No tienen esa percepción, pero hay otras personas que desde muy pequeñitos tienen esa percepción espiritual. En este caso, este joven era uno así, que tenía eso. Pero algo que me llama la atención es que la Biblia lo describe a este demonio que lo ataba, al cual Jesús, cuando lo reprendió, le dice: espíritu mudo, espíritu sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice en el texto anterior que era un espíritu inmundo. Además, que cuando el espíritu oyó esa voz poderosa de Cristo, lo sacudió por última vez con violencia y clamando salió y dejó al muchacho como muerto. Es decir, no se fue sin darle la última estropeada otra vez o la última golpiza una vez más. Él estaba habituado a vivir ahí en esa casa, estaba habituado a vivir en ese cuerpo y a hacer daño. Siempre quiso matarlo, pero no pudo matarlo. Es decir, no fue que no quiso matarlo, fue que no pudo matarlo, porque él tenía un propósito eterno de parte de Dios. Y yo siento que entre ustedes aquí hay gente a la cual el enemigo, no solo con demonios, sino de cualquier forma, lo ha atacado aún desde el vientre de mamá, desde que era un niño. Y no fue que no quiso matarlo, en realidad fue que no pudo matarlo, porque usted y yo estamos vivos porque Dios tenía un plan, tiene un plan, y su plan perfecto se cumplirá. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga eso: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, hay personas que han sufrido unos ataques severos y no están muertos, porque Dios tiene un propósito con ellos. Hay otros que simplemente se resbalan por allí y se dan un golpecito en el baño y mueren. Pero hay gente como este, que lo tenían seco, lo tenían sordo, lo tenían mudo, lo tiraban al fuego, lo tiraban al agua y estaba vivo. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que la Biblia dice que cuando el demonio se fue, cuando el demonio salió, además de que Dios da una orden, le cierra las puertas, le dice Jesús: no entres más en él. Me llama a mí la atención que la gente dice que el muchacho quedó como muerto, y la gente decía: está muerto, se murió el muchacho. Pero el asunto era ese, de que si el demonio no lo pudo matar cuando lo tenía en sus garras, en las garras mismas de la muerte, mucho menos iba a poder matarlo cuando estaba parado frente a aquel que es la resurrección y la vida. ¿Cuántos dan gloria, dan honra, dan alabanza al Todopoderoso en esta mañana? Fuertes aplauso al Rey de la Gloria en este día, y diga: aleluya. Pero con base a la conversación de ayer y con base a este asunto, hay una zona que es atacada por este género que es tan posesivo y tormentoso, del cual hablaremos más adelante. Pero
Y es que una de las cosas que se ve afectada es la fe, es decir, porque no es un asunto de un día, no es un asunto de 2 días, no es un asunto de un mes. Aquí estamos hablando de toda una vida. Un padre ayer desesperado, no sé cómo consiguieron mi número, a través de una hermana, son incluso de otra organización del nombre, y tiene un hijo que desde, curiosamente, cada 5 años recibe ataques raros. Cuando tenía 5 años fue de alguna manera obsesionado por espíritus del mal. Cuando tenía 15 años también él entró en un mundo donde desapareció de su conciencia y entró en otra dimensión. Pero lo que me llama la atención era que este muchacho creció en un hogar cristiano, es bautizado, es un muchacho que fue presentado cuando era un niño. No obstante, ahora tiene 20 años, está aquí en el hospital departamental. Más tarde, si Dios permite, debo ir allá. Pero este muchacho está recibiendo un ataque muy severo, y después de una conversación de 1 hora con el padre, yo descubrí algunos detalles que quiero presentárselo rápidamente. Este muchacho tiene mucha percepción espiritual, es decir, no todos los niños de 5 y los adolescentes de 15 perciben estas cosas, y ahora él, a esa edad que tiene ya 20 años. Pero lo que estaba notando es que se está afectando la fe. ¿Por qué? Porque ya es un problema de muchos años. Es decir, cuando usted ora por una persona que está enferma y como que usted no ve el resultado, usted puede que le suelte toda la fe en el primer momento, pero cuando usted ve que pasan años y las cosas como que de mal en peor, una de las cosas que se van afectando es nuestra fe. Lo mismo pasa, imagínese usted al padre de aquel muchacho. El muchacho, aparte de todo, le dice: mire, le tenemos la solución. Hay un grupo que andan con un personaje, esa gente es tremenda, Dios los usa mucho, y dice la Biblia que le trajeron a los discípulos de Jesús aquel muchacho endemoniado, y literalmente dice la Biblia que no pudieron echarlo fuera. Entonces, ¿dónde iba a quedar la fe de ese hombre? Ese hombre le dicen: mire, la última opción y la mejor es que lo lleve donde los discípulos de Jesús. Esa gente tiene una unción especial para liberación. Y cuando llega, dice la Biblia, no pudieron echarle fuera. Y una de las cosas que se vio literalmente reprochada con fuerza de parte de Jesús cuando dice: oh generación incrédula, es porque la fe había empezado a faltar en todos ellos. Pero este era un género demoníaco que obviamente viene a oprimir a las personas para impedir que actúen con fe. Es decir, obviamente, cuando papá mira ese caso, similar al caso del padre que hablaba ayer, ahora ya los ataques se han vuelto más fuertes. Es decir, al principio solamente lo obsesionaban y se desaparecía en el bosque, se desaparecía en la montaña, y luego aparecía y no sabía qué pasó en ese tiempo. Luego a los 15 años se lo desaparecían otra vez, y luego aparecía y no sabía qué pasó, simplemente algo lo llamó, algo lo trajo. Pero ahora la cosa se está poniendo delicada porque desde el lunes de la semana anterior, cuenta él, que empezó a sentir ya ataques más físicos, directos, fuertes. Uno de ellos consiste en que de alguna manera lo priva durante 24 horas, es decir, lo sacude con violencia, lo lleva a un estado bien deplorable emocional y físicamente, y durante 24 horas queda como si estuviera noqueado, como si estuviera en un estado de coma totalmente. Y a las 24 horas él regresa y todo bien, y él sigue como si todo estuviera bien, pero es muy reiterativo. Curiosamente lo llevaron a donde los médicos, le hicieron TAC, le hicieron todo lo necesario y está perfecto, no tiene ningún problema médicamente hablando, porque aquí ya no es una mera opresión física, ya estamos hablando de una obsesión del alma. No hay una posesión demoníaca, pero hay una obsesión del alma. ¿Por qué sé que no hay una posesión demoníaca? Porque ese muchacho, cuando vuelve en sí, él sigue reprendiendo, él sigue invocando el nombre de Jesús, pero una vez más que él empieza a entrar en guerra, vuelven y lo atacan y lo bloquean durante 24 horas. La pregunta es: ¿cómo sucedió? Bueno, ese es uno de los peores errores que mucha gente comete. Es decir, yo estoy enseñando esto, yo estoy hablando de esto, y he conocido durante tantos años gente que entra a profundidad en este tema, y literalmente, al no entender que esto no es solamente para llenarnos de información meramente, sino para saber realmente que estamos hablando de algo tan real, porque la Biblia dice que ese mundo invisible es real, que nosotros no podemos ir a ese mundo sin estar previamente preparados.
Y me cuenta el padre que desde hace unos días el muchacho empezó a mirar que en la zona donde ellos viven es una zona donde opera todo tipo de maldad. Todo lo que usted mencione hay en ese pequeño pueblecito y en esa pequeña zona, una de las zonas más horripilantes en cuanto a maldad se refiere, de todo tipo, no hay nada que no se practique allí. Es decir, es un lugar bien espantoso donde ellos viven. Y él dice que el muchacho empezó a ser obsesionado, esa es su obsesión. Dice que él empezó a mirar maldad, empezó a mirar toda esa situación y otras cosas que se le reunieron, y de repente él empezó a invocar el nombre de Jesús en las noches, a salir por las calles, a reprender demonios y de alguna manera a retar esas cosas. ¿Sí me explico? Empezó como en su ignorancia, de pronto en su amor, en su pasión por querer hacer algo bueno, no hizo las cosas debidas y empezó a retar eso, y ahora lo tienen en esa situación tan terrible. Porque hay cosas que no se pueden ir a retar, es decir, no es lo mismo cuando uno tiene que encontrarse cara a cara con un endemoniado. Dios lo va a respaldar, pero no es que usted va a llegar con todo el conocimiento ahora y decir, no, ahora sí que me suelten donde haya un endemoniado, por favor, aquí está mi número, llámeme que yo quiero ir. Porque eso por un lado puede ser arrogancia, pero por otro lado ignorancia, porque no podemos andar en ese nivel. Es decir, si a mí me llaman, yo voy, pero no que yo esté buscando. ¿Sí me explico? No estoy ofreciendo un número diciendo, por favor, si hay un caso raro de demonios, por favor invíteme a mí. No. Y es lo que está sucediendo muchas veces en algunas personas que entran, y una de las cosas que llevan estos espíritus es a la locura, es a enloquecer a las personas. Por esa razón, mis amados hermanos, dañan las emociones, el cuerpo, el espíritu. Y la conclusión de esto es que finalmente la fe empezó a ser afectada, tanto la fe del muchacho como la fe del padre. Porque llega un punto donde ellos llamaron a sus pastores, todo el mundo, hasta los pastores perdieron la fe por los comentarios que él me comentaba. Ya la gente oró, ya la gente hizo todo lo necesario y dicen, no se puede hacer nada, no sale, esta situación no la podemos resolver. Porque empieza a afectarse la fe, porque se abrió una puerta de ignorancia que lleva a evocar, a salir por las montañas y a decir y a rechar fuera demonios. Esa no es la manera. No es la manera, y menos cuando no se está previamente preparado espiritual, moralmente y en armas espirituales. ¿Sí me explico? Es decir que no es que usted va a llegar ahora y dice, yo tengo conocimiento, ya nos están entrenando, guerra espiritual. Ahora no, esto se necesita literalmente lo que Jesús dijo, una vida continua de oración y ayuno. Porque solo la oración y el ayuno le activan el ambiente espiritual, le dan discernimiento espiritual, lo llenan de poder, lo llenan de unción, le dan fuerza y lo llevan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Que no nos pase eso, porque el texto dice que a esa clase de demonios, a esa clase de espíritu malo, ese género como tal no sale sino con oración y ayuno. Ese demonio que la Biblia dice literalmente que era mudo y sordo, ese ser malo, ese ser perverso, ese género, esa estirpe, esa clase demoníaca, solamente podía salir cuando hay una versión que dice a fuerza de oración y ayuno. A fuerza de oración y ayuno. Porque hay liberaciones que ocurren en un suceso, pero hay otras que ocurren en un proceso. Hay liberaciones donde usted en 4 minutos ha orado y ya el demonio se fue, pero hay otras que requieren un proceso. Y ese proceso es el que mucha gente no comprende. Muchas veces van donde nosotros los pastores o donde ustedes los líderes y le dicen los jóvenes, los adolescentes, por favor, ore por mí, siento tormento, como una limpieza, dicen ellos, una limpieza espiritual. Hágame una oración donde yo quede libre, pero no quieren seguir el proceso y por ende pueden ser mayormente afectados, porque el punto clave aquí es que las puertas se cierren. Las palabras de Jesús es, no entres más en él. Debía haber puerta, un cerco espiritual, y mucha gente lamentablemente entra en el campo de la liberación con inexperiencia y mire cómo están. He estado en estado de coma en varias ocasiones, ahora lo están tratando, obviamente médicamente no encontrarán nada, porque eso ya no tiene nada que ver con la parte física. Todos los exámenes salieron bien y lógicamente que en ese caso se requiere una intervención superior. Diga, la intervención del Espíritu de Dios.
Ahora, mirando eso, yo les he hablado que existen varias clases de espíritus en su género, géneros malos que atacan. Ya hablamos de espíritus de muerte, una de las principales formas de muerte, como lo es el aborto, ya abordamos eso la vez anterior. Ahora, hay otros espíritus de muerte, todos en realidad hacen parte de la misma clase, de la misma categoría, de la misma estirpe, de la misma calaña. Todos estos seres literalmente odian de forma acérrima y odian de una manera totalmente, diría yo, con un odio espantoso a toda forma de vida humana. Es decir, ellos no solamente odian el estado embrional, el estado fetal, el estado de un bebé nacido. Ellos odian toda forma de vida humana, incluyendo a los niños, a lo que comúnmente le han llamado infanticidio. El infanticidio no solo es de un niño nacido, es de un niño en el vientre de mamá. Eso es un infanticidio. Pero recuerde, por ejemplo, en la Biblia, como gente que estaba bajo influencia del mal, como por ejemplo Faraón, en tiempos del nacimiento de Moisés, dice la Biblia en Éxodo 1, 15 al 16 y el versículo 22, después usted lo puede leer, que una de las órdenes era que cuando se veía que entre los hijos de los hebreos nacía uno que tenga sexo masculino, a ese hijo, a ese varón matadlo, dice allí, y si es hija, entonces que viva. Era para impedir la multiplicación, el crecimiento de esa nación. Y dice que entonces mandó Faraón a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca varón y a toda hija preservad la vida. Es decir, hay un odio diabólico contra toda forma de vida. Una de las razones de algunos teólogos que han explicado es porque siempre se estaba persiguiendo destruir la simiente. Se tenía que destruir la simiente que venía, según ellos pensaban que venía por una simiente humana, de alguna manera, sin darse cuenta que era una simiente de arriba. Por eso un ataque tan siniestro hacia los niños. Por ejemplo, en la época de Jesús, cuando él nació, acuérdese usted también que hubo otro rey llamado ¿cómo? Herodes. Era un rey en tiempo del nacimiento de Jesús que estaba dominado por un espíritu asesino. Son espíritus de muerte, del mismísimo gran dragón, diría yo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12:4 dice la Biblia: y el dragón, hablando de Satanás, del diablo, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es una simbología apocalíptica, pero la parte textual, la parte aplicativa está diciendo que una de las cosas que quería era devorar la vida de un niño, matar, asesinar. Mateo 2 del 16 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, nos menciona cómo de una manera muy abierta este ser Herodes se puso furioso y envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Es decir, una persecución a los infantes, a la primera infancia, de una manera terrible. Ahora, estos espíritus de muerte que están sueltos por todo el mundo durante todas las épocas, durante todas las temporadas, son espíritus que se valen de todo. Ellos se van a valer de todo lo que sea necesario y que esté a su alcance para lograr su cometido, y es quitar, cegar la vida de personas con propósito, de todo ser humano. En realidad, todo ser humano nace con propósito de Dios, pero Satán quiere cegar la vida, ya sea desde el vientre, impedir que nazca por medio de aborto. Hay algunas leyes en los Estados Unidos, algunos estados, donde se está alegando que se permita no el aborto, es decir, no el asesinato dentro del vientre, sino que se permita que hasta los 3 días de nacido se lo mate y no se lo considere un crimen tampoco, porque eso es la ideología diabólica dominada por espíritus de muerte. Están viniendo a perseguir, y una de las cosas que están usando mucho en el campo del ocultismo para cegar la vida de la gente con propósito son enfermedades. Obviamente vale la pena aclarar que todas las enfermedades no tienen un origen diabólico. Hay enfermedades por el asunto
asunto del pecado, hay enfermedades por descuido, hay enfermedades por negligencia, hay enfermedades de todo tipo, pero sí hay enfermedades por imposición demoníaca. La Biblia habla de un espíritu de enfermedad que encorvó una mujer durante 18 años, es decir, ese no era una simple enfermedad, era un demonio de enfermedad, y esas enfermedades muchas veces han cobrado la vida de muchas personas por imposición de hechicería, por imposición de brujería. Matan a las personas. Y literalmente gente que se ha convertido a Cristo después de haber practicado la brujería durante muchos años, ellos testifican cómo a través de los pagos, porque ellos lo hacen todo por dinero, es un sicario del ocultismo realmente. Ellos reciben un sueldo, reciben un dinero mejor para matar a otra persona por medio de una enfermedad. Por esa razón es que la peor locura que comete la gente cuando le ponen una enfermedad que se entiende que no es de origen normal. Aquí hay hermanos que saben, incluso entre los presentes hay gente que ha tenido experiencia a veces hasta con sus familiares, de gente que tenía enfermedades que no son de un origen natural, de un origen meramente físico, porque los exámenes salen bien, todo sale bien, fueron a los mejores médicos, fueron al mejor lugar y todo sale bien, pero la persona se está muriendo, está sintiendo ataques físicos literales, y realmente no hay cura, no hay solución para este tipo de enfermedades, que los psicólogos tratan de explicarlas como psicosomáticas, es decir, ellos dicen no, eso es algo que comienza en la mente nada más, pero no entienden que hay algo más que lo psicosomático, y es lo espiritual. Y por tal razón estos espíritus han matado mucha gente. Escuchaba hace un tiempo el testimonio de un ex brujo reconocido, que ahora es cristiano y es evangelista, de cómo él llevaba la contabilidad de la gente que él iba matando por medio de sus espíritus de muerte. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque nosotros como iglesia del Señor no podemos estar ciegos a esto. Me he dado cuenta que hay gente que está empezando a comentar incluso por ahí en contra. No se hable de esto. Están exaltando a los demonios. Aquí nadie está exaltando a los demonios. Aquí se exalta al único que merece ser exaltado, y es el Rey de Gloria, el todopoderoso Señor Jesucristo. A Él, solamente a Él toda la gloria. Pero el mismo Satán utiliza personas, aunque se llamen evangélicos, para decir no hablen de esto, callen esto, no desenmascaren estas cosas. Pero no se dan cuenta que yo personalmente he sido llamado a predicar, y al que tengo que rendirle cuentas es a mi Creador, a mi Señor. Pero también doy gloria a Dios que hay gente que me dice: pastor, que bueno, aún de otras denominaciones que aún les han prohibido que escuchen este tipo de mensajes, pero bueno, solo Dios sabe con qué propósito. Una persona me testificaba que recibió liberación en estos días. Otra persona testificaba que en uno de estos mensajes recibió el Espíritu Santo allá en casa. Otra hermana también testificaba que era una adolescente apartada y descarriada, recibió el Espíritu Santo al final de otro mensaje en uno de estos mensajes. Es decir, que cuando algo empieza a suceder, el diablo se va a enojar, pero la palabra debe seguir siendo predicada. No podemos parar, no podemos callar, porque yo prefiero que mi Dios esté contento y que el diablo esté enojado. Pero hay gente que prefiere que el diablo esté contento y que Dios esté enojado, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando usted tiene problemas con el diablo, usted tiene a quién acudir y a quién pedir ayuda. Pero cuando usted tiene problemas con Dios, ¿a quién le pedimos ayuda? Diga conmigo: Dios no puede ser burlado. Ahora, también existen muchos espíritus detrás de muchas persecuciones que han venido a nivel de la historia. Miles de masacres, de asesinatos, espíritus que vienen todos relacionados a la muerte por medio del racismo, por ejemplo. Muchos han muerto por medio de este espíritu de muerte que viene a atacar a las personas. Y la vida misma, cegar la vida por su color de piel, incluso por su religión, etcétera. El fratricidio
que es el asesinato a los hermanos, lo vemos desde Caín y Abel. El parricidio, matar un hijo a un padre. El matricidio, matar un hijo a una madre. La eutanasia es decir, Satán ataca todo tipo de vida. Es decir, asesinamos a los bebitos por medio de aborto, asesinamos a los ancianos y enfermos por medio de eutanasia. Hermano, el único que tiene derecho legal de decir cuándo se acaba la vida del ser humano no es el médico por una vacuna, por una inyección de eutanasia, ni tampoco la madre que dice es mi cuerpo. No, adentro hay otro cuerpo con otra alma, con otro espíritu, y esa vida le pertenece al dueño de la vida. Él, solamente él tiene derecho de quitar la vida. Él la da y él la puede quitar. Pero hoy en día el asesinato, incluso los expertos en el estudio del globalismo han expresado que uno de los planes del nuevo orden mundial y del globalismo es precisamente eso: reducir población mundial por todo tipo de muerte. Llámese soltando virus, soltando guerras biológicas, guerras químicas, guerras de todo tipo para matar, para destruir. Llámese promoviendo todo tipo de ideología de muerte. Todo eso porque Satán odia todo tipo de vida humana. Solo hay uno que ama la vida humana como nadie más. Ni usted ni yo no podemos amar tanto como Él, pero si estamos llenos de Él, también podemos sentir esos corrientazos de lo que es amar a la raza humana. Hermanos, si predico esto, yo no lo hago por sensacionalismo. Dios conoce mi corazón y Él juzga mi corazón y mis intenciones. Él sabe. No lo hago para que digan, oh, mire, wow, ángeles y demonios. Hay gente que le llama el sensacionalismo. Nosotros lo hacemos porque detrás de todo eso, si hay algo que a mí me duele en el alma, es cuando veo una persona que está siendo asediada por fuerzas del enemigo y llega al punto donde la fe se ha perdido, donde hasta los pastores mismos de ellos los han hecho a un lado porque no creen en el ambiente de la liberación. Porque así como hay gente que no cree en el hablar en lenguas ni en las sanidades, hay gente que tampoco cree en la liberación. Dice, eso era solo de la época apostólica, pero Marcos 16:15 dice todo lo contrario. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahí no dice a los pastores solamente, no dice a los apóstoles, no, dice a los que creen. Aquí hay alguno que crea en el Dios Todopoderoso. Aleluya, dele ese aplauso a Cristo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret es como obtenemos victoria. Así que los espíritus de muerte se sueltan de todas las formas posibles por medio de homicidios de todo tipo, sicariato. El mismo Judas Iscariote, la palabra Judas significa alabado sea el Señor, Iscariote, asesino a sueldo. Y realmente estos espíritus de muerte siempre han querido matar. Curiosamente, con Jesús realmente a él no lo mataron los clavos, a él no lo mató la crucifixión, a él no lo mató el derramamiento de sangre. El cuerpo físicamente, pues obviamente tuvo una explosión interna de su corazón, derramamiento de sangre y agua, todo el asunto, pero literalmente él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y también para volverla a tomar. Tanto que la Biblia muestra y la historia dice que un crucificado para morir podía durar varios días crucificado y no se moría. Es decir, el tipo de crucifixión era tan cruento que no era para matar rápidamente. Es decir, hay tipos de virus, yo hablaba en estos días con alguien sobre tipos de virus que matan violentamente, como el ébola. Por eso no se ha regado por todo el mundo, porque mata en cuestión de días y hasta de horas. Pero por ejemplo este virus actual es un virus que se demora tanto tiempo que mata en cuestión de días y hasta de meses, y por esa razón se ha regado por todas partes. Asimismo pasa con este tipo de ataques, o mejor, con este tipo de ataque llamado a la vida humana, que fue la crucifixión. Era un ataque tan siniestro que lo que venía era literalmente a hacer sufrir al crucificado. Y se habla de gente que finalmente, para que puedan morir, tenían que quebrarle sus huesos. No había otra manera de que ellos mueran, porque ellos se desangraban y se desangraban y se desangraban y estaban allí sintiendo los calambres horrorosos en el cuerpo, el dolor, porque la crucifixión, bíblicamente hablando y desde el punto de vista romano, más que en una forma de T, era en una forma hacia arriba, es decir, con los brazos así.
obviamente el cuerpo soportaba todo eso y era un dolor impresionante, pero literalmente Jesús, cuando iba a morir, él mismo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Es decir, su muerte fue voluntaria. Así que literalmente podemos demostrar hoy que estos espíritus de muerte, también por medio del asesino a sueldo llamado Judas Iscariote, que según la Biblia mismo Satán entró en él, quiso matar al autor de la vida, pero en ese caso sí que salió mal, porque la Biblia dice para ellos que allá en la cruz Jesucristo exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, yo no adoro a un Dios cualquiera, yo adoro a un Dios todopoderoso que ni la muerte lo pudo detener. A su nombre, aleluya. Ahora, existen genocidios, existen incluso accidentes anormales. Conocí el caso de una persona. Mire, ¿por qué digo esto? Y quiero contarlo para que ustedes se den cuenta cómo estos entes vienen siempre a matar para luego manipular muchas veces. Una mujer tuvo una experiencia extraña en su vida, y esta mujer estaba con su esposo, y ella tuvo una especie de premonición, como una intuición, algo en su mente, pero investigando a fondo realmente no era algo bueno, es decir, no era necesariamente algo bueno, ya venía algo orquestado del mal allí, porque ella dice que tuvo como una especie de visión donde miraba que su esposo, que estaba ahí en ese momento frente a ella, en ese instante salía y a pocas cuadras iba a morir en un aparatoso accidente. Pero ella dice que simplemente hizo como si no hubiera pasado nada, y en ese instante lo llamaron al esposo. Él trabajaba, así que lo llamaron de urgencia. Él se despidió, ella estaba en embarazo y con otro niño pequeño, y ella dice que se quedó en silencio, no fue capaz de decirle a él lo que había sentido en ese momento, porque para ella era una cosa de ella, una locura, algo que obviamente no quería ni imaginarse, y obviamente no le dijo nada. Lo curioso fue que poco tiempo después golpearon la puerta. Era alguien de la policía y le dijo: ¿usted es la esposa del señor fulano de tal? Y dice: sí. Dice: quiero informarle que acaba de fallecer en un accidente a pocas cuadras de aquí. Lo tremendo es que ese mismo espíritu asesino que mató al esposo allá empezó a presentarse en casa y empezó a manipular las emociones de ella, a obsesionarla. Y ella, obviamente sin conocimiento de Dios, de Biblia, de nada de esto, empezó él a tomar la voz del hombre y hablaba como si fuera él. Y ella dice que al principio no sentía miedo, decía: el espíritu de mi esposo o el alma de mi esposo me está acompañando. Hasta que después ya empezó a sentir ataques raros y ya empezó a sentir miedo. Y como lamentablemente mucha gente termina buscando ayuda en Dios, como ya lo hemos dicho, de último, ella primero consultó a los mediums y ellos le decían: aquí hay dos espíritus, y mire cómo ellos se engañan. Hay un alma humana y hay un demonio malo, y vienen a atacarles a ustedes. Pero en realidad no es un alma. Las almas, según la Biblia, ya no pueden andar allí divagando. Era otro demonio allí, y la que hablaba dominada por otro demonio, queriendo manipular. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque algunos aparatosos y accidentes anormales como ese provienen por estos espíritus de género muerte. También existen las catástrofes que son provocadas por el mal. Yo expliqué hace unos años un tema que lo titulé La Biblia y los desastres naturales, y explicábamos varias razones acerca de por qué existen los desastres naturales desde el punto de vista bíblico, y hay varias, y una de ellas, no todas, repito, no todas, pero algunas de ellas tienen un origen en el mal, en las tinieblas, tienen un origen demoníaco, como oposición. Acuérdense, por ejemplo, cuando Jesús iba camino a la liberación del endemoniado gadareno, se levantó una tormenta rara, una tormenta extraña, tanto que Jesús tuvo que levantarse, reprender al viento, reprender al mar, y este se detuvo. Es decir, hay un pastor que estuvo en el África,
en una zona en Guinea-Bissau, nos contaba el testimonio de cómo cuando ellos iban a entrar a ciertos territorios para predicar el evangelio a ciertas tribus, ellos empezaban a ver cómo el viento levantaba hojarascas que revoloteaban de una manera espantosa y los rodeaban a ellos y les impedían el paso. Y él dice que le parecía raro que esos vientos hagan eso, hasta que alguien le dijo: es que no es un simple viento, son demonios que se vienen aquí a cuidarnos, este es su territorio. Así que el hermano tuvo que empezar a reprender eso en el nombre de Jesús, y eso, cuando él reprendía, eso se quitaba, pero cuando él se quedaba callado, eso volvía. Entonces, obviamente hay asuntos del mal que vienen a manipular, porque ellos son los que dominan los aires también. No se olvide de eso. Habla de huestes espirituales de maldad en regiones celestes, y también el príncipe de la potestad del aire. También hay algunos que operan por medio de espíritus de depresión. Repito, y voy a aclarar esto: no toda depresión es demoníaca. Hay un tipo de depresión que viene por descompensación física, pero hay un tipo de depresión que ya es obsesiva, que lleva a la persona a pensar en el suicidio, a pensar en quitarse la vida, a pensar en matarse. Obviamente un espíritu que se apodera del dolor, obsesiona por medio de la depresión y de enfermedades que ya habíamos mencionado. Otra de las formas como los espíritus de muerte operan es por medio del suicidio. Hemos hecho por lo menos 2 conversatorios sobre el tema del suicidio y abordado varios aspectos, o 3 acerca del suicidio, como más ampliamente. Pero aquí desde el punto de vista que estamos hablando, el tema del suicidio, por ejemplo, es uno de los que víctimas ha cobrado en cantidad a nivel mundial. Según, por ejemplo, algunos datos de una organización mundial, alrededor de 3,000 personas se suicidan por día, y un promedio de 2 personas se suicidan por minuto, 125 por hora y 1.100.000 cada año. Personas que han sido literalmente obsesionadas al punto de la desesperación. Gente que ha sobrevivido a un intento de suicidio. No todos necesariamente tienen que ver con demonios, pero la mayoría, diría yo que el 90%, el 99% tienen que ver con una obsesión demoníaca. Ellos testifican, ellos cuentan, después de haber sobrevivido, cómo voces mentales le decían: mátate, mátate, quítate la vida, lánzate. Y algunos le hablaban de supuesta solución. Le decían: si te quitas la vida, se acaba tu dolor. Y no se daban cuenta hacia dónde lo estaban direccionando de manera inmediata. Porque así como Dios condena, la Biblia dice en Éxodo 20: no asesinarás, no matarás. Y ese no matarás no solo implica no matarás hacia allá, sino a sí mismo. Es decir, no te quitarás tu propia vida. Es algo que Dios condena. Dicen las estadísticas que se suicidan más hombres que mujeres, y la mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años de edad quienes se suicidan. El método de suicidio más usado es el ahorcamiento, y aparece en la Biblia por lo menos 2 veces, ¿no? Con Judas Iscariote y también con Ahitofel en el Antiguo Testamento. Ahora, un espíritu de muerte viene a eso, a quitar la vida, a cegar vidas con propósito. Por cada persona que se suicida, 20 o más no logran hacerlo. Es decir, el tema del suicidio es un tema que no se puede tomar ligeramente. Y esto tiene que ver con todos. Hablaba con alguien por allí hace poco, y está en una buena posición, está en un buen lugar, aparentemente todo está bien, pero me decía: pastor, yo estoy sintiendo voces que me atormentan, me desesperan. Hasta que hace poco alguien con autoridad también, en medio de uno de esos ataques, estaba orando por ella, porque Satán siempre quiere llevar a la gente a quitarse la vida. Querido amigo, querido hermano, la solución no es quitarse la vida. La solución es entregarle la vida al Señor Jesucristo. Esa es la verdadera solución. Alabado sea Dios. Cuando alguien le cuente, cuando alguien le habla que tiene problemas con el tema del suicidio, quiere intentar quitarse la vida, no lo rechace, no lo menosprecie, tampoco le lance algo fuerte. Muéstrele gracia, porque Satán quiere arrebatar esa vida. Ahora, estos espíritus de suicidio, repito, no todos provienen de espíritus de muerte, el suicidio en sí, pero en realidad finalmente detrás de todo eso siempre hay una manipulación.
Y algunos de ellos utilizan un medio muy común, que es la esquizofrenia, que en algunos casos también es demoníaca, que es voces mentales que vienen literalmente a atormentar a la persona. Generalmente oprimen el cuerpo, es decir, ellos empiezan a sentir un temor en el cuerpo, un escozor en el cuerpo, algo horrible que los lleva a esa desesperación. Atormentan, obsesionan el alma, entran a sentir un vacío en el alma tan horrible que ellos piensan que esa es la solución. Es decir, no todos los que se suicidan lo hacen bajo alucinógenos, bajo efectos de alucinógenos. Hay gente que sí se ha lanzado desde varios pisos de altura porque estaba bajo efectos de alucinógenos, pero hay otros que no lo hacen. Y hay muchos videos por ahí en la internet de cómo cuando alguien está a punto de lanzarse, alguien por ahí que cobra fe, que tiene autoridad y que ama las almas, empieza a gritar y empieza a decir: Cristo te ama, joven, Cristo te ama, jovencita, no te quites la vida, no te quites. Y cuando él intenta, algunos invocan el nombre de Jesús, porque hay cosas que se requiere no solamente un consejo, sino autoridad espiritual. Y dice: yo reprendo espíritu de muerte, porque el espíritu de muerte siempre quiere acabar con la vida de las personas. En Sotomayor, aquí hay una hermana que es de esa zona. Cuando estaba el pastor Gerardo Castillo allí, una señora pasó ahí al altar, estábamos terminando de orar, y obviamente cuando empezamos a orar, la gente llorando, otros hablando en lenguas, otros adorando, pero yo empecé a sentir como había una joven una dama que se le puso la mano allí, y ella empezó a tener unos movimientos bastante bruscos, y en cuestión de segundos empezó con su cabeza, como si alguien la tomara de la cabeza, a pegarse contra el pavimento directamente. Como dos golpes fuertes se recibió. Inmediatamente yo sentí decir: hay poder en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va ahora mismo. Yo recuerdo que tomamos a esa persona porque realmente esa persona, el diablo quería matarla allí en ese lugar, quería quitarle la vida. Solamente un par de golpes más y el golpe era violento, fue violento. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos amar lo que Dios ama, y es la vida del ser humano. En Marcos 9:17 al 29, en Lucas, ahí en 9:17 al 29, vemos cómo el espíritu de muerte siempre viene a querer matar, ya sea vía agua, vía fuego, ya sea enfermando, ya sea secando, ya sea obsesionando, ya sea golpeando, ya sea con ataques epilépticos como los que él recibía por obsesión demoníaca, ya sea de cualquier manera a quitarle la vida. O en Lucas 13:11 la Biblia dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo quiero hoy terminar aquí en este día diciéndole que cuando alguien está bajo la poderosa mano de Dios, aun cuando está desde el vientre, cuando tiene un propósito eterno de Dios, aun cuando muchas veces haya recibido ataques directos contra su vida, si usted hoy está vivo, allá en casa o aquí, es porque Dios tiene un propósito aún con usted. Vale la pena que usted le entregue su vida al Señor Jesús. Aquí hay muchos amigos en esta mañana. Lo mejor que usted puede hacer es dejar que el diseñador de la vida, el dueño de la vida, sea su Dios, sea su Señor, sea el amo absoluto de su existencia. Yo quiero en este momento que hagamos una oración especial, porque hay mucha gente que está siendo oprimida, esposas de pastores, pastores, líderes que están siendo oprimidos por este tipo de ataques, algunos con ideas, pensamientos raros, otros por medio de ataques diabólicos, demoníacos contra sus propias vidas, contra sus propios cuerpos, contra sus propias familias. Pastores mismos, tenía un amigo pastor en el Cauca y otro amigo pastor acá en la zona, en Tumaco, me contaban cómo los brujos del territorio les hacen ataques fuertes a ellos, cómo están comiendo y estallan los espejos del lugar, cómo están medianoche y se suben a brujas
convertidas. Parecerá raro lo que estoy diciendo, pero los que sabemos de esto sabemos que eso no es real, eso no es un cuento. A atormentar, a aruñar la parte de arriba hasta que tienen que levantarse, invocar el nombre de Jesús, invocar la sangre de Cristo contra ellos. Yo quiero decirle algo: si alguien en este día está siendo atacado, el pastor en el Cauca me contaba eso, la iglesia queda aquí y hay 5 centros de brujería alrededor de la congregación. Y lógicamente que en esos lugares Dios manifiesta en cada lugar. No en todos los lugares se le asignan los mismos espíritus para atacar ciertas iglesias. En cada congregación opera el mismo Espíritu Santo de Dios, pero de una manera diferente. Y por esa razón en cada lugar opera de una manera diferente. Ahí en cada lugar hemos visto cosas sobrenaturales. He tenido la oportunidad de predicar en ambos lugares. Y lo que opera allá, no opera allá. El mismo Espíritu sí, pero hay lugares donde operan los dones del Espíritu de una manera excepcional. Hay lugares donde opera un fuego que es impresionante. Hay lugares donde opera una revelación especial. Así que, mis amados hermanos, yo quiero que se ponga de pie un momento, y allí donde está, yo quiero poner en este momento de oración a este joven que está en el hospital ahora mismo, y a cada persona allá donde está. La Biblia dice en Éxodo 12 cómo cuando el espíritu, el ángel de la muerte venía a las casas, había un elemento simbólico tomado de un cordero, la sangre de un cordero, que era puesta en los dinteles de esos lugares. Y donde había sangre, el ángel de la muerte no entraba, pero donde no había sangre, él entraba y mataba al primogénito. Hoy yo quiero invocar sobre la iglesia el poder de la sangre de Jesucristo. Quiero que en este momento cierre sus ojitos allí donde usted está. Vamos a terminar hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien aquí que está siendo oprimido por espíritus de muerte, o allá en casa, donde quiera que tú estés, yo en el nombre de Jesús, yo quiero que sepas que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así que yo quiero que digas conmigo: hoy, por la autoridad de la sangre del Cordero de Dios, yo invoco sobre mi vida la limpieza, la purificación que viene por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Diga: contra el enemigo y contra los espíritus de muerte, yo declaro el poder de la sangre de Jesucristo. Diga: en favor de la iglesia, de nuestros líderes, de nuestros niños, ancianos, jóvenes e iglesia en general, yo invoco el poder de la sangre de Jesucristo. Yo siento en este momento el accionar de la sangre de Cristo en esa doble función contra los enemigos, para destruir, para impedir el ataque de la muerte, y en favor de la iglesia, para traer vida y para traer limpieza y para traer cobertura y para traer protección. Alguien que en esta mañana invoque esa sangre preciosa de Cristo sobre su familia, sobre su hogar, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su vida, y declare que hay poder en el nombre del Señor, y aplauda en esta hora la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada como preciosa sangre por amor a ti y por amor a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que hay vida. Fuera todo espíritu de muerte, y solamente abrimos ahora las puertas de la vida, las puertas del dador de la vida. Dale gloria y dale ese aplauso al Señor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que empiece a adorar, eso es. Suelte sus manos en adoración. Suelte su boca con palabra de poder y de autoridad. No hay otro como tú. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por la autoridad de la sangre del Cordero de Dios, cubre, Señor, cada persona allá en su hogar.
allá en su casa, donde ellos están ahora mismo. Alguien sienta sobre su vida ese poder purificador de la sangre del Levantemos Cordero de Dios. nuestras manos y adoremos al Señor. Él es digno de gloria, digno de La sangre del gloria. Señor Jesucristo sea limpiando, cubriendo a esos bebitos en el vientre, a esos niños, jóvenes, ancianos y adolescentes de esta congregación. Todo ataque de las tinieblas por medio de espíritu de muerte sea reprendido en el nombre de Jesús. Maravillas Lo declaramos bajo la haces cobertura de tu tú. sangre No hay maravillosa. otro como tú. No hay nadie como tú. Porque Gracias, grandes Señor. maravillas haces tú. No hay otro como tú. No lo hay. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, por el ser el autor y el consumador de nuestra No fe, hay nadie como el dador de nuestra vida. tú. Santo, 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 santo. Oh, robo sandarama, cando, robo saya. Vamos, denle ese aplauso al Señor Jesús en esta hora y dígale al Señor.